7 de octubre sigue haciendo ruido en la memoria de los venezolanos. Para unos, en ese proceso de elecciones de gobernadores hubo fraude, para otros fue lo que han calificado como un proceso fraudulento. Algunos estiman que los resultados son producto de una gran abstención y otro grupo cree en todo lo anterior o en todo lo contrario. Lo cierto es que hoy nada está mejor. Para nadie. El opositor se ha convertido en una especie de huérfano político, mientras que el chavista de a pie sigue centrando todas sus esperanzas de un futuro mejor en una cajita de comida. Lo cierto es que en los próximos días Venezuela tiene que pagar 3.500 millones de dólares en deuda. ¿Y de dónde los va a sacar? Dejando de comprar comida y dejando de comprar medicina. Mientras tanto, los gobernadores electos por la Mesa de la Unidad Democrática se debaten en si ir a juramentarse frente a la Asamblea Nacional Constituyente o no hacerlo. Todo porque se ha convertido en un requisito indispensable, según el régimen, aún cuando hace unos años, cuando Hugo Chávez ganó las últimas elecciones presidenciales, tanto Maduro como Diosdado decían que una juramentación era un mero trámite y que nada podía estar por encima de la voluntad del pueblo. Así comienza Visión Universitaria. Damos la bienvenida, como siempre, en Visión Universitaria. Nos vuelve a acompañar esta semana el rector Mario Bonucci. Antes, los invitamos a seguirnos en las redes sociales, @rectoradula, la cuenta oficial del rectorado, y @bonuccimario, la cuenta personal del rector. Rector. Bien, ¿cómo estás, Nelson? Hoy un programa, yo creo que a tono con lo que está ocurriendo en el país y, por supuesto, nos interesa saber las repercusiones que tiene este proceso que se ha dado a llamar, como tú lo has dicho. Algunos lo llaman un fraude, un megafraude, un proceso fraudulento, o como dirían los oficialistas, el proceso más transparente del mundo que hasta Estados Unidos envidia. Y para ello, ¿quién más que alguien que participó activamente incluso en las primarias, como el profesor Henry Vargas Contreras, ex rector, pero además compañero de muchos proyectos y de verdad, de muchos dolores de cabeza también. Bienvenido a Visión Universitaria, Henry. Bueno, muy buenas tardes. De verdad que creo que es importante que de alguna manera podamos transmitir a los teleaudientes un poco cuál es la visión que se tiene y sobre todo anticipando de entrada que es importante que recobremos el tono democrático. No puede ser que quien piensa diferente a mí es un vendepatria, un ser inaceptable, etcétera, etcétera, y empieza la descalificación y el denigrar de quienes piensan diferente, lo cual indica que no hay principios democráticos, porque el principio democrático significa cómo puedo yo argumentar en favor de mis creencias para tratar de convencer a los demás de que quien tiene la razón soy yo, y no descalificar a quien piensa diferente a mí para poder imponer mi criterio. A tu juicio, a ver, yo tengo que empezar desde lo más actual y para que vayamos transitando de aquí hasta el año 98, creo yo que lo correcto. ¿Hubo fraude? ¿Hubo un proceso fraudulento o fue un proceso transparente? No, yo definitivamente creo que el solo hecho de que el mundo diplomático rápidamente haya establecido que desconoce los resultados porque no se ciñeron a lo establecido en las normas y en la ley, indica que en definitiva hubo una situación irregular. En algunos casos podemos hablar de delitos electorales, en otros casos irregularidades, pero es todo un proceso que en definitiva establece que se ha violentado y nos tiene acostumbrado el régimen a hacer su voluntad independientemente de lo que establezcan las normas. Inclusive hay cosas que se le pueden atribuir a un gobierno. Yo quiero que aquí diferenciemos lo que es gobierno de lo que es Estado. Estado somos todos. Tú representas a una institución que es el Estado venezolano.
¿verdad? Sin embargo, allí vemos como ni siquiera puede hablarse de una política en beneficio de la población venezolana. Yo le preguntaría a los funcionarios y a los voceros de este régimen, ¿creen en la descentralización, sí o no? Porque yo oí al presidente de la República decir en la toma de posesión del gobernador de Miranda que le iba a traspasar el metro, los trenes y toda una serie de servicios del transporte público a la gobernación para que pusiera en orden ese servicio. Y ese servicio estaba en manos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Entonces, ¿quién había impuesto el desorden? ¿Quién? Pero entonces, como él es copartidario del presidente, entonces le va a descentralizar una serie de servicios. Pero en el caso del Táchira, ocurre totalmente lo opuesto. Entonces, ¿el presidente cree en la descentralización o no cree en la descentralización? Simplemente es una evidencia más de que hay un ventajismo. Fraude puede significar muchas cosas. Cuando se establecen los megacentros, que es contrario a lo que establece la ley electoral. Y el sentido común, además. No, pero la ley dice que debe buscarse la mejor manera de facilitar el ejercicio del derecho a voto y que en aquellos centros donde existan muchas concentraciones hay que desconcentrarlo. Aquí hicimos exactamente lo contrario. Un centro de 30.000 personas en Mucumbarila. En Mucumbarila. A mí me tocó votar en ese centro. Las colas eran impresionantes. Era impresionante, sí. ¿Verdad? La desinformación. Yo estuve día a día durante los 10 días previos a la elección y solo en el cuarto día previo a la elección fue que salió que yo estaba reubicado en el Mucumbarila. Mientras tanto no lo ocurrió. Cuando la misma ley dice que cambiar la normativa requiere por lo menos de 6 meses previos al acto de votación. Y entonces, hasta el domingo en la madrugada se estuvieron haciendo reubicaciones. Entonces, yo me pregunto, ¿qué llamamos fraude? No, yo lo que creo es que hay una serie de decisiones que invalidaron la seriedad del proceso. Antes, durante y después, como Por lo supuesto. explica el documento emanado de los exrectores. Por supuesto. Y tú dices que, como bien lo decía Mario, retrotraigámonos al 1998. La ley venezolana no establece que el Tribunal Supremo de Justicia nombre a los rectores del CNE. Estos rectores del CNE no fueron nombrados por la Asamblea Nacional. Ahí comienza la desconfianza de los venezolanos, Claro. en el proceso. En segundo lugar, después de que el régimen pierde las elecciones de la Asamblea Nacional, entre el momento en que se pierden las elecciones y el momento en que toma posesión, se toman una serie de decisiones que involucran y que intentan desanimar a la gente. Aquí se habló de que no se podía hacer un referéndum revocatorio, que no se podía llamar a elecciones. Óiganme, las elecciones a gobernadores están retrasadas 1 año. Debieron haber sido llamadas en diciembre del año pasado. Pero no había tiempo, no había presupuesto, no había condiciones. Y sigue la deuda con los alcaldes y los consejos. Sí, pero además, en 15 días todos esos problemas desaparecieron. Ahora, pero si hay ventajismo, y se sentía que había ventajismo, ¿por qué la oposición insistió un sector de la oposición insistió en llamar a votar? Porque hay una voluntad a nivel de la comunidad internacional en que los procesos electorales son propios de las democracias. Y la oposición venezolana venía solicitando que se hicieran elecciones. Si yo digo que el rector de la universidad tiene algo personal en mi contra y que yo no hago trámites porque él va a fallar en mi contra, hasta que yo no intente un trámite y ocurra eso, yo no puedo demostrar. Claro, yo tengo que demostrar esa situación. La comunidad internacional reconoció el mismo lunes que había habido ventajismo, que había habido una serie de situaciones irregulares
y desconocían los resultados. Ahora, ¿y fraude con la maquinita? Yo creo que eso puede haber algunas situaciones, pero no es lo... Lo pregunto porque finalmente tú votas, estás frente a una máquina, pero luego hay un sorteo para auditar una caja. Si en la caja hay una diferencia, el escándalo en el país debe ser bastante grande. Sí. Ocurrió creo que en Bolívar, porque Bolívar? veo que en Bolívar hay unas actas que difieren de Ahora, lo que tiene registrado el Pero CNE. fíjate que se habla, en mis manos tengo una copia del informe de la organización esta de observación electoral de Asamblea de Educación, Asamblea de Educación. donde establece que el 44% de esos procesos de revisión no fueron públicos. No permitieron a los testigos de la... En el 44% de las mesas eso se hizo solo en presencia de funcionarios del CNE. O sea, podemos concluir que el árbitro electoral entonces Estaba parcializado. Parcializado. Totalmente. Entonces, yo lo que creo es que en política debe haber consecuencia. Yo puedo estar errado y puedo reconocer mi error y cambiar de posición. Eso es lógico y es lo racional. Pero lo que no se puede hacer es argumentar en favor de algo hoy y cambiar radicalmente de posición después. Por ejemplo, y creo que es una crítica que tenemos que ser responsables para hacerla. Tú bien sabes, y lo indicaste al inicio, yo estuve involucrado, yo era de los que creía que había que ir a ese proceso y había que demostrar qué tal. Dentro del grupo de discusión que nosotros tenemos hay quienes pensaban que inclusive si íbamos al proceso de la constituyente hubiéramos ganado la mayoría de los diputados porque éramos mayoría. Bueno, eso es una elucubración porque nunca se demostró, no fuimos. ¿Y por qué no fuimos? Porque era ilegal la forma en que se había convocado, no se hizo el referéndum para saber si la gente quería la constituyente o no y si los principios comiciales, la base comicial se aprobaba o no. Bueno, sencillamente muchos quedamos convencidos de que no se podía ir a ese proceso porque era inconstitucional. Varios de los candidatos manifestaron previamente al proceso, al 15 de octubre, que no podían reconocer la constituyente. Y ahora vamos a ir a juramentarnos en la constituyente. Vamos a profundizar eso al regreso. Amigos, estamos conversando con el profesor Henry Vargas, ex rector de la Universidad de los Andes. Parece que hay ahora una oposición de la oposición, precisamente por disyuntivas como esta que usted está planteando. El futuro de la Mesa de la Unidad Democrática es algo que está preocupando a muchas personas, porque como decía al principio, tal vez muchos ciudadanos se sienten como huérfanos políticos en este momento después de lo que ocurrió. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Visión Universitaria conversando con el profesor Henry Vargas, ex rector de la Universidad de los Andes, analizando un poco todo lo que ha ocurrido en Venezuela durante los últimos días, las últimas semanas y en particular lo que está pasando en este momento. Desde que se hizo el llamado a elecciones del 15 de octubre, las divisiones de la Mesa de la Unidad Democrática se hicieron evidentes. Unos creían que se debía ir a las elecciones, otros no. Se decía que las elecciones fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual es completamente falso. La convocatoria la hizo fue el Consejo Nacional Electoral. Y ahora se debaten entre si juramentarse o no frente a la Asamblea Nacional Constituyente, además de seguirse echando en cara las culpas o las responsabilidades de los resultados que se obtuvieron. Todo esto ha llevado a un punto, y es el futuro de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Tiene futuro? ¿O por el contrario, tiene que reinventarse completamente? ¿Qué opina el profesor Henry Vargas sobre esto? Bueno, mira, yo comentaba con algunos de los colegas tuyos antes de empezar el programa y los retaba que me dijeran quién es en este momento el coordinador de la Mesa de la Unidad a nivel nacional. Nadie sabe. Por allí salió a relucir, primero, que se le daba libertad a los candidatos electos a decidir si iban o no a juramentarse en la Asamblea Nacional Constituyente. Luego salió un comunicado oficial en la página web de la Mesa de la Unidad diciendo que ninguno iba. Después salió
salieron los candidatos a decir que les habían dado libertad y que iba cada uno a sus estados a pedir opinión acerca de lo que... Entonces, a mí me parece que no puede ser una decisión. Eso es como que ante hechos que ocurren en la universidad se le diga, rector, usted es el que tiene que decidir, y usted después verá si estamos de acuerdo o no con usted. No, los miembros de la comunidad, yo cada vez que ha habido una situación llamo al rector y le doy mi opinión. Al final la responsabilidad es de él. Pero yo creo que en este caso en particular, la mesa de la unidad, con los 5 candidatos sentados al frente en una rueda de prensa, tenían que haber dicho cuál era la posición política era que algo que se veía venir, además. Por supuesto. Debería caer por sorpresa. Guabineo político. Sí, entonces yo creo que esa incertidumbre, esa falta, esa ambigüedad es la que permite que mucha gente se desanime. Yo pregunto, y el gobierno lo ha aprovechado en forma muy abundante. Este es el proceso electoral de gobernadores de mayor participación en la historia de Venezuela. Entonces vamos a echarle la culpa a la abstención, cuando aquí en el mejor de los casos había asistido solo el 52% de los electores. Pero no decimos que el Consejo Nacional Electoral, dentro de esas cosas violatorias de la ley, cuando se hizo el llamado, nadie sabía cuál era el cronograma electoral. Todos pensamos que las elecciones iban a ser en diciembre y de pronto las adelantaron para octubre. Estuvimos 3 semanas esperando si era el 15, si era el 20, si era el 7 de octubre. Había toda una situación que se iba resolviendo sobre la marcha. Todo eso atentando contra la voluntad de la población de ejercer su derecho a voto y violentando lo establecido en la ley electoral. Eso es importante. Yo creo que es necesario que cada quien exprese cuál es su posición frente a la situación que está ocurriendo. Yo pregunto, si en este momento ocurre, y creo que es público, nosotros hicimos un comunicado, los rectores que trabajamos en la tertulia de los martes, de que consideramos y recomendamos al candidato a gobernador que no asista a la constituyente. Esa es nuestra posición, sin calificar la posición de quienes creen que debe ser lo contrario. Bueno, en las redes profusamente hay críticas que quienes no participaron, que quienes no hicieron nada por la elección, ahora imponen que el candidato no vaya a juramentarse. Yo simplemente les quiero decir que creo que fue pública y notoria la participación nuestra en este proceso porque consideramos que era así. Nos abstuvimos de peleas de gente que intentó descalificar el proceso de primaria. Dijimos que el proceso de primaria era así. Y nosotros, los rectores, nos reunimos con el candidato el día viernes y le hicimos conocer nuestra posición. Respetamos cuál sea la decisión que tome. Pero yo me pregunto, ¿qué credibilidad puede tener cualquier ofrecimiento de colaboración o de lo que fuera si las noticias que tenemos es que la mayoría de las atribuciones de la gobernación del Estado han pasado a ser ahora atribuciones y competencia de organismos nacionales o de una supradirección que supuestamente va a ejercer el candidato perdedor por parte del oficialismo? Ya inclusive se comenta, la Plaza de Toros se está convocando una comisión, una reunión de asamblea de accionistas para cambiar la directiva. Los estadios de abajo de la zona del complejo deportivo pasaron a ser del Ministerio del Deporte. El HULA pasa a ser dependiente directamente del Ministerio de Salud. La policía. El Aguas de Mérida, a solicitud de los mismos trabajadores, se va a centralizar. Entonces, ante todas esas decisiones, ¿queda alguna duda de cuál es la intención de colaboración con el candidato? ¿Qué camino le queda a esto, a quien quiere ejercer la política en general, pero a estas personas en particular, cuando definitivamente parece ser que la ley aplique a conveniencia? Mira, yo creo que esa es una situación
que nos tiene en una sensación de impotencia a todos los venezolanos, pero eso no es permanente. Quienes hoy atropellan y violan la ley y la Constitución tendrán que responder. Recuerden ustedes que ese tipo de violaciones a la ley son de carácter internacional y son imprescriptibles porque afectan a los ciudadanos. Entonces, yo lo que digo es, y vuelvo a poner el ejemplo, para las gobernaciones donde ganó el candidato del oficialismo, es buena la descentralización, pero donde ganaron los opositores, ni agua. Bueno, lo decía Héctor Rodríguez con orgullo, que la asfixia que le habían aplicado al gobierno de Miranda había rendido frutos. Exactamente. Entonces, yo lo que creo es que, en definitiva, hay una situación social que es inaguantable. Cada vez que usted va a hacer mercado en cualquier parte, sale asombrado, sale apesadumbrado y llega un momento en que eso es inaceptable y los procesos sociales son sorpresivos, no son predecibles. Entonces, a mi juicio, si hablamos de la posibilidad de convivir, de lograr acuerdos mínimos, pero acá se ha satanizado la palabra diálogo. Total. Vimos a Meliach cómo estaba condenando a la Cava en Carabobo porque tendió la mano y felicitó una iniciativa de unos diputados de oposición. Sí, entonces queremos la paz. Pero, ahora, pero con garrote. Sí, alguien decía por ahí un chiste de que algún gobernante muy poco letrado había dicho que cómo era eso de la ley de la gravedad, que la quería cambiar. Bueno, ¿qué es eso de la ley del amor y de la convivencia? ¿Acaso la convivencia natural se decreta? No, se construye. Yo no puedo decir, yo quiero un diálogo por la paz y los voy a obligar a venir a sentarse porque si no los meto presos. Bueno, por ahí empieza a andar la cosa. Volviendo, para no abandonar el tema todavía, no sabemos todavía si los candidatos de la oposición se van a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, he consultado con algunos abogados, o sea, poco retrotraernos en la historia, en la época colonial, en la época medieval. O sea, el juramento es un juramento ante Dios que hace el rey, porque el rey se inviste de la figura de Dios. Pero bueno, y eso se ha mantenido en nuestra legislación, pero ¿qué sucede si el candidato nuestro no se juramenta? La duda que yo tengo es, porque yo oigo al presidente Maduro, gobernador que no se juramente va preso. Va preso o va a cualquier cosa. Sí, cuando él mismo decía que la juramentación era un trámite sin claro, mayor pero ahora importancia. la pregunta que yo hago, bueno, no le tocaba venir a juramentarse creo que a Chávez cuando estaba enfermo. Exactamente, en referencia a eso lo decía. Pero la pregunta que yo hago, ¿cómo van a hacer para quitarle la condición de gobernador electo, por ejemplo, a Ramón Guevara o a Laidy Gómez? O sea, tú te lo imaginas, o sea, yo no lo sé, yo no lo he leído, pero me gustaría ver si alguno de ustedes dos se lo imagina. ¿Quién va a tomar la decisión? La Asamblea Nacional Constituyente. Lo que sé de yo de derecho constitucional es que la Asamblea Nacional Constituyente es para redactar un texto constitucional que toma decisiones que va a incorporar al texto constitucional como disposiciones transitorias, pero no legisla, no crea leyes, no hay leyes constitucionales creadas por una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, ¿se imaginan qué va a pasar? O sea, ¿quién lo va a decir? Del Cieloína va a decir, no te juramentaste y yo decreto que tú no eres gobernador, le quitan la potestad al Consejo Nacional Electoral. Bueno, ¿se imaginan? El modus operandi de los últimos meses, de las últimas semanas, está claro. La Asamblea Nacional Constituyente decreta que fueron, los decreta en desacato, y el Tribunal Supremo de Justicia le da la bendición final. O sea, van al Tribunal Supremo de Justicia. Sí, pero además que es un accionar camorrero que vemos en Corea del Norte, China, Cuba. No se está creando una receta de control social aquí, están repitiendo. Bueno, mira, yo lo que creo es que la única manera
de enfrentar esa situación es ver hasta dónde se va a llegar en cada una de las situaciones. Yo entiendo, y es muy sencillo recomendarle a los demás que ponga su integridad física y su libertad personal en juego, porque no es uno el que sufre con las consecuencias. Pero, vuelvo al ejemplo, ¿cuántas situaciones de sacrificio personal, de riesgo personal has asumido tú como rector de la universidad? Muchas. Y aquí estoy. Ahí tiene que asumirlas. Lamentablemente, nadie le puede garantizar a los candidatos electos que va a haber un respaldo. Pero si es que todos deben haber escuchado el audio que anda rodando en las redes de Ramón Guevara y de Lady Gómez. Lo que anuncian es que se sienten solitarios y que el mundo político los abandonó. Bueno, eso tiene una solución. Además, yo me imagino que deben estar pensando el alcalde de Campo Elías y el alcalde del Libertador y dice, bueno, a nosotros nos las aplicaron y miren cómo está la situación. Sí. Mucho hemos hablado de los políticos y de las cabezas que están, digamos, capitaneando todo esto, pero también sería bueno que al regreso, antes de hablar del ámbito universitario, reflexionemos un poco. ¿Sigue siendo el venezolano en su mayoría un individuo inmaduro políticamente? Vamos a hacer una pausa en Visión Universitaria, ya volvemos. De vuelta en Visión Universitaria, conversamos con el profesor Henry Vargas, exrector de la Universidad de los Andes, analizando un poco el panorama que se vive en Venezuela una semana después de las elecciones de gobernadores. Dejamos una pregunta pendiente y es un poco la responsabilidad ciudadana. Se ha hablado mucho de la dirigencia, tanto de un sector como del otro, pero más allá de eso, la responsabilidad del ciudadano en todo lo que está ocurriendo. Y yo la planteaba en los siguientes términos, que si es el venezolano aún un ciudadano inmaduro frente a la política. ¿Por qué? Porque tal vez el discurso de la antipolítica ha calado muy profundo en la idiosincrasia venezolana. Profesor, ¿qué opina al respecto? Bueno, yo creo que en definitiva quienes toman la decisión de participar como dirigentes de la acción pública están sujetos al juicio de los ciudadanos. Ahora bien, frente a lo que hemos comentado hasta ahora, de que no sabemos exactamente cuál es la decisión de la dirección política, porque yo tengo en mis manos un comunicado de la MUD, firmado por la directiva de la MUD, que dice que ninguno de los candidatos que fueron electos en primarias por la unidad y que resultaron ganadores el 15 de octubre irá a la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, en los audios que hemos visto dicen que les dieron libertad y que ellos hicieron una consulta y que hoy toman una decisión en Caracas. Entonces, yo te devuelvo la pregunta. Como ciudadano, ¿cuál crees tú que es la posición política? ¿Qué va a pasar si todos de alguna manera, quienes adversamos la posición oficialista en este momento, andamos en una situación de incertidumbre acerca de cuál va a ser el destino de nuestro accionar? ¿Qué va a pasar cuando dentro de 15 días digan, y ahora vamos para unas elecciones municipales de consejos legislativos, de alcaldes, etcétera? Y dice, bueno, pero ¿tiene sentido ir a ese proceso para que pase lo mismo? ¿Qué va a pasar con los gobernadores si la decisión es ir a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Por qué si se podía hacer las elecciones de gobernador no se hicieron las de las asambleas legislativas o consejos legislativos de los estados? Porque ahí están las decisiones legislativas. El gobernador no va a poder aprobar ningún presupuesto. Entonces, pues es caprichosa la decisión del sí, CNE entonces, de que saque elección gobernador, pero no saca consejo legislativo. Claro. Y no saca referéndum revocatorio antes tampoco. Y alcalde que ya debería haberlo sacado. Claro. Entonces, el problema está en que el hombre, desde que empieza a vivir en sociedad, la única manera de regular las relaciones y de garantizar el ejercicio de los derechos humanos es a través del marco legal. Y aquí vemos que el marco legal no cuenta
como lo acaba de comentar el rector, la atribución que tiene una Asamblea Nacional Constituyente legalmente elegida, convocada y elegida, que no es el caso en Venezuela, es elaborar un nuevo proyecto. Es más, dice que en ese proyecto, a través de ese proyecto, puede modificar la estructura del Estado y que los poderes constituidos no se pueden oponer. Ah, no, aquí voltearon la cuestión. Entonces ahora es plenipotenciario, es supraconstitucional y legislan, pero además legislan por decreto. La Asamblea Nacional Constituyente no tiene potestad para legislar normalmente, eso lo sabe hasta un estudiante de segundo año de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un desánimo, se buscan responsables y vuelvo y repito, uno de los grandes daños que ha ocurrido en este periodo es que se habla de paz, se habla de amor, pero todo el lenguaje es salas tácticas, guerras, batallones, todo es guerra económica. Nada es coherente milicia, de lo que se está planteando. Sí, milicias, armar a la gente. En el informe de la Asamblea de Educación se cuestiona que había colectivos armados actuando en las puertas de los centros electorales a la vista del Plan República y de la Fuerza del Estado, que no hicieron absolutamente nada por resolver esa situación. Ahora, ¿cuál va a ser el destino político de la oposición? Porque antes había una alianza por la unidad, o sea, una mesa democrática, luego esa alianza por la unidad se llamó Mesa de la Unidad. Ahora vemos un cuestionamiento y vemos líderes como María Corina Machado o Alfredo Ledesma que se han como que separado, pero ahorita vuelven a decir, yo te lo dije, entonces yo te lo dije y vamos a tratar ahora de juntarnos y respetar el acuerdo del 16 de julio, de julio. 16 de julio. Y entonces, bueno, pero ¿qué va a pasar? Desaparece la Mesa de la Unidad, aparece otra coalición democrática, unitaria. ¿Cómo percibes, cómo olfateas tú los movimientos políticos que van a ocurrir en los próximos días? Bueno, mira, yo creo que en definitiva la estructura tradicional tiene que modificarse. Ha demostrado un fracaso total frente a la palabra mágica en política, confianza. Y quien puede inspirar esa confianza a través de un accionar coherente y sistemático, va a tener el apoyo de la mayoría de la población. Es una cuestión, yo fui profesor de estadística del rector. Eso es correcto. Y estadísticamente es imposible que, siendo los resultados que más del 80% de la población considera que las cosas andan mal, y ahora resulta que esa mayoría vota porque las cosas siguen igual. Es incoherente. Incoherente totalmente, ¿verdad? Entonces, esa situación lo que necesita es alguien que las canalice y las potencie para llegar a un acuerdo mínimo, donde necesariamente lo primero que tenemos que reconocer es que el problema existe. El problema está en que el oficialismo dice que aquí no hay problema, que aquí no hay comida porque la gente está comiendo mucho, que aquí no hay abastecimiento porque hay una guerra económica y un acaparamiento, Donald Trump. que va a resultar los CLAP. Pero si es que el problema no es de distribución, el problema es de producción. Mire, en cualquier país del mundo, como economista se los puedo decir, el PIB, el Producto Interno Bruto, que no es más que la capacidad que tiene una nación para producir bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, las necesidades de su población, ha caído en los últimos 3 años en más de un 30%. Cuando en un país se considera que en los próximos 3 años se va a perder un 7% de esa capacidad, hay una catástrofe. Y nosotros en ese periodo hemos perdido más del 30%. Entonces, se habla de la independencia y de la soberanía. Señores, dependemos del petróleo. En el año 98, solo el 56% de las divisas eran producto de la venta de petróleo. Hoy eso sobrepasa el 96%. No porque haya crecido, porque ha disminuido la capacidad de producción,
sino simplemente porque los otros rubros desaparecieron. Productos que nosotros exportábamos ahora tenemos que importar. Cuando la canasta básica, según los organismos internacionales, tiene que ser una familia donde haya 30 salarios mínimos para poder comprar los alimentos. No estamos hablando de la canasta que tiene otros servicios que son indispensables para el bienestar. Entonces, todas esas cosas se van acumulando y se puede engañar a muchos durante poco tiempo, pero no a todos durante todo el tiempo. Sí, Rector, yo se creo nos acaba que el tiempo ya. yo creo que de verdad ha sido magistral. Yo creo que es una clase, una disertación de Henry, pero no quiero terminar este programa, Henry, sin que analicemos un tema que tú lo viviste como rector. Yo recuerdo cuando tú eras rector hubo un recorte presupuestario del 11% que se oye fácil, pero era monstruoso, y recuerdo los dolores de cabeza que te daba a ti eso, que yo trabajaba indirectamente en la administración universitaria. Pero bueno, vemos recientemente un tribunal contencioso administrativo en Caracas dice que un profesor contratado debe ingresarse como ordinario sin concurso. Eso es lo que dice, una sentencia. Eso es lo que dice, llana y simplemente. Una juez en Mérida, Moralo Herrera, la misma juez que a todas las medidas cautelares en contra de la universidad han prosperado, le da la razón a un profesor de fisiología, al jefe del departamento, porque el jefe del departamento fue conminado a que hiciera evaluaciones por el Consejo Universitario. Y realmente el Consejo Universitario lo que hizo fue avalar una decisión del Consejo de la Facultad. Pero fíjense, está terminando el año escolar y esa cátedra o esa asignatura no ha hecho evaluaciones, con un problema muy grave que está desde la época tuya y que quizás anterior, y es que los profesores de fisiología no dictan la materia completa. En fisiología deberían haber 4 secciones, pero resulta que los profesores juntan a todos los alumnos en un auditorio y cada uno le da la 4ª parte del... ¿Cómo es eso? Pues entonces, este sabe de respiratorio, este sabe de endocrino, este sabe de tal cosa. Bueno, están violentando una decisión de Consejo Universitario. Ahora, el artículo 109 de la Constitución, de la tan cacareada Constitución que nosotros respetamos, habla de la autonomía universitaria. Si está en ese rango de la institución, pirámide de Kelsen. Una juez de un tribunal contencioso administrativo no puede atentar contra la autonomía que te brinda la Constitución. En todo caso, tiene que ser la Sala Constitucional, que es la que se le dio esa posibilidad de interpretación. Entonces, estamos en presencia nuevamente de una violación, una cercenación a la autonomía universitaria. ¿Qué opinión te merecen estas últimas sentencias que, si tú las sumas a las cosas que ha hecho Hugo El Roa como ministro, con nombrar un militar en la Simón Bolívar como vicerrector académico, intentan desconocer la decisión de la UCLA para nombrar a Nelly Velázquez como rectora, por ejemplo? Sí. Bueno, mira, yo creo que en definitiva no es nada diferente a lo que acabamos de hablar. Es un desconocimiento olímpico del marco legal vigente. Porque inclusive en el caso de la decisión de la Universidad Central de Venezuela, que a mí me llama la atención, porque aquí pudiéramos, en el caso de Mérida, pudiéramos entrar en esa discusión permanente que ha habido en la universidad sobre la libertad de cátedra y todas estas cosas, pero en definitiva viola la autonomía universitaria, porque sin ni siquiera haber una discusión a lo interno y habiendo una claridad de los reglamentos y de las normas internas, pues sencillamente se acude y gente en el Poder Judicial se presta para hacer eso. Pero es que, fíjense, en el caso de la Central, viola la Constitución, inaceptable, porque hay una injerencia externa a la situación universitaria. Pero es que viola la ley de universidades vigente y inclusive la ley orgánica de educación, porque la ley orgánica de educación dice que en lo que no colida con la ley de universidades, rige la ley de universidades. Y la ley de universidades dice que la única manera
de ser profesor ordinario de una universidad es por concurso de oposición. Entonces, ¿cómo un juez olímpicamente desecha todos esos argumentos legales y decide en favor de una persona? En el momento en que se restablezca la legalidad, señores, el único estafado va a ser el beneficiado por esta decisión. Porque como ya dicen ustedes los abogados, es nulo de nulidad absoluta, no existe. Y lamentablemente ocurre como ha venido ocurriendo en muchas situaciones, que nosotros tendremos que resolver, porque hay gente que, siendo beneficiada por estas decisiones írritas, se convierte en una víctima. Quienes no están capacitados para ejercer una profesión y que surgen de unos cursos donde se pone en riesgo la vida humana, Así es. ellos son tan víctimas como los pacientes. Nosotros tenemos que buscar la manera de adecuar y de mejorar esa situación. Es por ello que yo creo que lamentablemente, y como economista lo digo convencido al extremo, el problema menos complicado para resolver en Venezuela va a ser el problema económico. Sobre eso hay recetas, hay recursos humanos que, si la cuestión no se alarga demasiado, pueden volver fácilmente. La reconstrucción del tejido social. ¿no? La reconstrucción del tejido social. Eso, no entendemos cómo estamos regalándole recursos humanos bien formados. Hay países que han eliminado todas las trabas de reválidas y cuestiones para absorber a los profesionales venezolanos. Bueno, mira, el éxito de la industria petrolera colombiana. ¿Gracias a quién? Gracias al señor. Al despido masivo Hugo Rafael Chávez con el Frías, silbatico en cadena porque nacional. el despido produjo que la gente se fue. Claro. Y mire esa gente cómo está de bien. Se nos acaba el tiempo ya. Bueno, no, yo simplemente quería agradecerle primero a Henry y enviar un mensaje cero desaliento, señores. Todo lo que está ocurriendo tiene una explicación y todo lo que está ocurriendo debe servir para aprender. ¿Y aprender para qué? Para actuar. ¿Y actuar para qué? Para tener un mejor país, señores. Cero desaliento. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Amigos, conversamos con el profesor Henry Vargas hoy en Visión Universitaria. ¿Desde qué pasó el 15 de octubre? ¿Qué está pasando en este momento? La reconstrucción o la renovación o lo que sea que vaya a ocurrir con la mesa de la Unidad Democrática. La situación universitaria y el cierre por parte del rector Mario Bonucci, que coincide además el profesor Henry Vargas. Cero desánimo, todo lo que está pasando forma parte de la historia, forma parte de lo que se tiene que vivir para llegar a esa mejor Venezuela que tenemos fe está cada día más cerca. Nos despedimos, amigos, hasta la próxima.